Buenas noches, chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, Hoy día vamos a retomar las actividades de seminario con el tema de trasplante renal. El encargado del día de hoy es el alumno César Álvarez, quien ya está como presentador. Bueno, entonces vamos a tomar asistencia. Gabriela Aguirre. Buenas noches, doctora, presente. César Álvarez. Presente, doctora, buenas noches. Mendy. Presente, profesora, buenas noches. Aymar Buitrón. Se está uniendo ya. Roxana Carranza. Presente, doctora, buenas noches. Sayuri Chávez. Presente, doctora, buenas noches. Anthony Colque. Presente, doctora, buenas noches. María García. Presente, doctora. Juliana Godo. Presente, doctora, buenas noches. Mercedes Martínez. Buenas noches, doctora, presente. Adrián Morón. Buenas noches, doctora. Presente. Karen Oliva. Karen Oliva. No contesta, pero bueno, está conectado. A ver. Carlos Palomino. Carlos Palomino presente, doctora. Buenas noches. Ariana Peralta. Presente, doctora, buenas noches. Marco Segura. Buenas noches, doctora, presente. Betsabe Zárate. Presente, doctora, buenas noches. Muy bien, chicos, buenas noches a todos. Entonces, el encargado, como les había dicho, César Álvarez, por favor, ¿tiene sus diapositivas para empezar con el tema? Sí, doctora. Bueno, algunas diapositivas se han movido un poco, pero en general toda la información principal que quiero presentar está correctamente. Entonces, primeramente, buenas noches, doctora Captoli y a todos los compañeros. Retomando las clases de seminario, tenemos hoy lo que viene siendo patología de trasplante de riñón. Vamos a comenzar primeramente con un poco de contexto histórico, el cual es el primer trasplante de riñón, que se dio en 1933 por el ucraniano Yuyu Voronoi. Este realizó el primer trasplante renal entre dos pacientes, una joven de 26 años que se encontraba en coma urémico y para eso utilizó el riñón de un hombre de 60 años que había fallecido por un traumatismo craneal. Este riñón fue trasplantado en la región inguinal derecha bajo anestesia local y funcionó precariamente durante 2 primeros días y la mujer sobrevivió 4 días en total. Luego el doctor Voronoi informó en el año 1949 de otros 5 trasplantes que realizó de cadáveres, pero sin éxito alguno. Luego, en el año 1936, los resultados de este primer trasplante fueron publicados por el urólogo español Emilio de la Peña en la ya desaparecida revista El Siglo Médico. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver los principales, el contenido de este seminario. Primero vamos a hacer una revisión de la evaluación histológica del riñón donante, factores que vamos a tener en cuenta para
ver la compatibilidad, así como el descarte o no del órgano a trasplantar. Como segundo punto va a estar el rechazo, que va a ser la clasificación del rechazo de trasplantes con el criterio clínico patológico. Y por último va a estar la clasificación de Banff, que es la clasificación internacional, pero esta vez histopatológica. Vamos a comenzar con la evaluación histológica del riñón donante, en el cual vamos a tener conceptos como lo que son el donante ideal, que se considera una persona de 50 años que debe tener, por ejemplo, compatibilidad de tamaño con el receptor. El donante subóptimo, que es aquel donante que puede tener enfermedades crónicas del riñón u otras características que van a afectar a la funcionalidad de este riñón en el nuevo cuerpo en el cual va a estar, que se va a relacionar con el límite de descarte del órgano, para el cual va a haber diversos criterios dependiendo de los autores. Primero tenemos los criterios para el límite de descarte. Como lo dije, varios autores han propuesto límites para determinar qué órganos deberían descartarse. Sin embargo, hay muchos trabajos que demuestran que no existe un límite exacto de lesiones para decidir si se trasplanta o no un riñón. Para esto el estudio histológico es una parte importante de la información que vamos a tener en cuenta para trasplantar o descartar un riñón. Se debe hacer también un análisis de las características del donante, las condiciones de su muerte, también preservación del órgano, aspectos morfológicos de algunos autores, como lo menciona acá, utilizan la glomeruloesclerosis, considerando un 20% de esta para descartar el riñón. Otros utilizan un 25%, aunque los autores del artículo utilizado principalmente mencionan a la fibrosis intersticial como el mejor indicador para evaluar un daño renal crónico, y indican que tampoco no deberíamos basarnos solo en la porcentaje de glomeruloesclerosis. Las indicaciones, podríamos decir, obligatorias o más básicas para desarrollar un estudio histológico del donante, van a ser lesiones sospechosas, principalmente de neoplasias, quistes hemorrágicos, principalmente centrándonos en la probabilidad de que podrían ser de origen neoplásico, y cuando el aspecto del riñón se sospeche de que sufrió un infarto, o también lesiones crónicas severas. Debemos también evaluar y cuantificar el porcentaje de lesiones crónicas que tiene el riñón, como ya la mencionada glomerulosclerosis, fibrosis intersticial, atrofia tubular, fibrosis intimal de arterias y arterioloesclerosis hialina. Además, se pueden evaluar otras alteraciones glomerulares, en especial vasculares, o tubulointersticiales, debido a que los cambios isquémicos afectan de especial manera a los riñones. Ahora, ¿cómo se hace una toma adecuada o qué se considera para una toma adecuada de una biopsia renal? La biopsia renal, para empezar, es recomendable porque esta nos va a proporcionar datos que vamos a poder comparar con alteraciones que podemos ver en otras biopsias que vamos a tomar a futuro. Diversos autores dicen que se debería, dentro de la valoración rutinaria del donante, tener en cuenta como obligatorio la biopsia pretrasplante del órgano que va a ser donado. Porque la evaluación histológica de esta biopsia nos va a aportar datos del órgano que no van a ser
deducidos simplemente por los hallazgos clínicos o el estudio de la función renal. Dentro de las técnicas más utilizadas para tomar la biopsia renal de un donante es la biopsia en cuña, que a diferencia de la biopsia tomada con aguja, toma el tejido cortical superficial. ¿Y por qué no se quiere llegar a esta zona cortical? ¿Por qué no se quiere llegar a tomar las zonas renales subcapsulares? Debido a que, como dice acá, estas tienen un mayor grado de glomerulosclerosis, así como fibrosis intersticial y atrofia tubular, lo cual nos puede llevar a sobrevalorar las alteraciones del parénquima renal. ¿Y por qué se da esto en la zona subcapsular? Debido a que en esta zona existe un flujo sanguíneo distal arterial, por lo cual es más propenso a las isquemias. Como dice acá, se debe evitar el sobrevalorar el daño del tejido, basándonos solo en la biopsia. Para obtener una adecuada cantidad del tejido renal, primero se recomienda que la cuña sea de 10 milímetros de amplitud en la superficie renal y al menos 5 milímetros de profundidad. Esto para asegurar una evaluación que esté cercana a la mitad del espesor cortical y evitar el límite subcapsular. Además, hay que tener en cuenta que la biopsia solo corresponde a un área muy limitada de todo el parénquima y algunas alteraciones renales son focales, por lo cual, por ejemplo, la biopsia puede tomar fragmentos cicatriciales, alteraciones limitadas a una pequeña zona del tejido renal, lo que nos va a llevar también a sobrevalorar el daño del tejido. Asimismo, algunos autores han encontrado que la glomerulosclerosis no se relaciona con la pérdida de función en sí del injerto, a menos que, ellos los ponen así, que la biopsia contenga más de 25 glomérulos, solo en la biopsia. Otros han considerado en la biopsia un mínimo de 20 glomérulos que deben haber. Otros sugieren que debe haber un mínimo de 7 glomérulos en adultos y un poco más en los niños. Y otros estudios dicen que en casos con mucho menos glomérulos no se han encontrado diferencias funcionales del injerto entre los pacientes que tienen bastantes glomérulos en la biopsia y los que tienen menos. Pero bueno, eso es a juzgar de cada estudio realizado. Y ahora vamos a ir ya con los tipos de rechazo clasificados clínico-patológicamente. Debemos decir que en cada individuo existe una respuesta inmune diferente frente a un tejido extraño. En este caso del trasplante renal, gran parte de distintos antígenos del donante pueden ser reconocidos por el receptor. También puede afectar a esta reacción la modulación que dan los inmunosupresores que se administran al paciente luego del trasplante y de otros factores. Estas variables que se producen contra el injerto van a tener diferentes manifestaciones clínicas y en cada receptor el tiempo que va a sobrevivir o si va a funcionar correcta o no va a funcionar el trasplante va a ser diferente. Estas variables han llevado a identificar diferentes tipos de rechazo. Primeramente tenemos el rechazo hiperagudo, el rechazo acelerado, el rechazo agudo y el rechazo crónico. El rechazo hiperagudo se da por una falla del injerto en los primeros minutos u horas después de que el trasplante sea realizado. Puede ser mediado por mecanismos inmunológicos, principalmente por los anticuerpos performados,
Y inicialmente el diagnóstico es de tipo clínico. El rechazo agudo acelerado va a ser una forma de rechazo que se va a desarrollar en 1 a 2 semanas después de realizado el trasplante. En esta van a haber alteraciones severas de tanto la función como la morfología del riñón, debido a las lesiones vasculares severas que se dan. Y este rechazo suele ser mediado por anticuerpos. También se le llama como rechazo humoral retardado. El rechazo agudo se puede presentar en cualquier momento luego de realizado el trasplante, pero con más frecuencia se presenta luego de la primera semana durante el primer mes. Y puede ser mediado tanto por la inmunidad celular, humoral o por ambos. Y finalmente, rechazo crónico, que va a ser un descenso progresivo de la función renal. Esto va a ser de causa inmunológica, que va a iniciar por convención después del tercer mes postplante. También puede ser mediado por la inmunidad celular, humoral o por ambos. Existe una excepción que no va a ser posible identificar en el estudio histopatológico, que es la fibrosis intersticial y atrofia tubular sin evidencia etiológica, el cual es un daño renal crónico, el cual no se puede evidenciar en el estudio histopatológico, y la complicación más grande que tiene es identificar cuál es la causa por la que se dio. Ahora, vamos a observar con más detalle cada uno de los tipos de rechazo. Bueno, vamos a observar el rechazo hiperagudo, el agudo acelerado y el rechazo agudo. El rechazo hiperagudo principalmente se desarrolla en receptores que tienen anticuerpos preformados contra los antígenos del donante. Estos pueden desarrollarse por transfusiones previas, trasplantes anteriores o incluso por embarazos. Este es un tipo de rechazo que ya no se presenta muy frecuentemente, o es muy raro de que se presente debido al uso de la prueba de cross-matching. En esta se van a buscar los anticuerpos preformados contra los linfocitos del posible donante en el suero del paciente. Entonces, si el receptor del posible órgano donado va a estar sensibilizado ante estos anticuerpos, bueno, ante los linfocitos del posible donante, se va a dar la reacción de rechazo hiperagudo, por lo cual cuando se detecta que puede haber esta reacción no se realiza el trasplante. A pesar de esto, puede ocurrir esta reacción de rechazo hiperagudo, pero son casos muy extraños. La presentación clínica va a ser rápida. Como dije, se presenta en minutos o horas tan solo el trasplante. En el órgano se va a ver cianótico, se va a hinchar y no va a tener un buen flujo sanguíneo. En ese el riñón nunca funciona o lo hace por unos minutos tan solo. Hay manifestaciones de respuesta inflamatoria sistémica como la fiebre, trombocitopenia, hemólisis intravascular, aumento de fibrina y sus fragmentos circulantes. ¿Cómo se da la histopatología del rechazo hiperagudo? Inicialmente va a haber una acumulación de plaquetas en capilares glomerulares y peritubulares. Hacia el final de la primera hora del rechazo va a haber abundantes polimorfos marginados en el capilar glomerular.
en los peritubulares, en arteriolas, arterias de pequeño calibre, vénulas, estos vasos con daño del endotelio. En el intersticio vamos a encontrar marcado edema y hemorragias de los túbulos que pueden presentar necrosis epitelial severa. Y luego de 12 horas del evento, se presenta coagulación intravascular extensa del órgano y necrosis cortical. Y en las arterias pequeñas vamos a encontrar necrosis fibrinoide y en el tejido necrótico vamos a poder identificar diversos trombos. Antes de pasar directamente a ver las láminas histopatológicas o las láminas histológicas, encontré una imagen macroscópica de lo que sería rechazo hiperagudo, ¿no? del injerto, en el cual principalmente nos indica que va a haber una necrosis total del parénquima, como ya estaba esbozando en la histopatología. Esa lámina no la voy a explicar porque hay mejores imágenes respecto a la histología. Bueno, ¿qué vamos a observar aquí? Va a ser un glomérulo teñido con hematoxilina y eosina, en el cual se va a observar una congestión capilar severa, microtrombos y polimorfos intracapilares, en bastante cantidad. Y cuando observamos este tipo de lesiones, en la mayoría de los casos, nos va a sugerir que es un rechazo hiperagudo. Aquí tendríamos la misma lámina, podríamos decir, pero teñido con tricrómico de Mason. Va a ser el mismo caso que el anterior. Vamos a tener los trombos intracapilares, en los glomérulos, y en los capilares peritubulares. Va a haber distorsión de la arquitectura de glomérulo y algunos polimorfos intraluminales. Ok. Pasando ahora con las pruebas de inmunofluorescencia e inmunohistoquímica, vamos a encontrar en estos casos depósitos de inmunoglobulinas y elementos del complemento en el endotelio de los vasos. Principalmente se encuentra inmunoglobulina M, inmunoglobulina G y el C3 del complemento. El C4D es un producto muy importante, el cual nos va a servir para, bueno, como dice acá, es un producto de degradación del complemento que se une covalentemente a las paredes capilares, peritubulares y glomerulares, y permanece más tiempo en el tejido que otras fracciones. Y va a ser el más fácilmente detectado y el que en un estudio de inmunofluorescencia y inmunohistoquímica nos va a dar, en especial inmunohistoquímica, nos va a dar positividad a que pueda ser un rechazo hiperagudo. ¿Y por qué en inmunohistoquímica es mejor, digamos, utilizar esa prueba para poder identificarlo? Porque los autores dicen que en inmunofluorescencia, sensible para detectar al C4D, la positividad menos de 10% de capilares peritubulares lo consideran inespecífico. Pero cuando en la inmunohistoquímica, utilizando el método del cromógeno, cualquier positividad es de importancia clínica y se considera como un hallazgo importante para relativo a una respuesta humoral que ha ocurrido. Y aquí lo vamos a observar. Esta es la inmunotinción o inmunohistoquímica en este caso para C4D, que se considera cuando se detecta en las paredes de los capilares peritubulares.
Así también se puede detectar en los capilares glomerulares, pero no es tan específica como los peritubulares. En ambas láminas vamos a poder observar que hay la positividad de los capilares peritubulares, ¿no? En esta segunda se ve más intenso porque se menciona que usaron una cantidad más alta para el anti-C4D y por eso está más intensamente teñido, pero acá se ve con más claridad, ¿no? Ahora, el diagnóstico diferencial. En esta vamos a poder encontrar una notoria marginación de leucocitos en capilares debido a las lesiones preservación, reperfusión. Incluso puede estar acompañado por trombos y en estos casos la alteración suele ser menos difusa. Importante, la negatividad para C4D es una ayuda muy importante para el diagnóstico diferencial, al igual que un cuidadoso análisis en caso de un grupo de trasplantes, ¿no? Entonces, debemos guiarnos bastante por hallar la positividad de C4D para tener indicios de que se trata de un tipo de rechazo, en especial hiperagudo. Ok, avanzando, tenemos al rechazo agudo acelerado. Esta va a ser una forma de rechazo, ya mencionado, humoral. Se da entre la primera y segunda semana del post-trasplante. Se va a presentar con disfunción del injerto y usualmente es de rápida evolución y puede presentarse también con oliguria. Histopatológicamente vamos a encontrar abundantes neutrófilos peritubulares y glomerulares, marginación de monocitos. En las arterias va a haber daño endotelial y podemos encontrar infiltrado inflamatoria subendotelial, a lo que vamos a llamar endarteritis. También puede haber necrosis fibrinoide de la media arterial con infiltrado inflamatorio y cariorrexis, que va a ser la destrucción o fragmentación de los núcleos. Y eso es importante cuando hay necrosis fibrinoide en la pared arterial, la lesión es sugestiva, muy sugestiva de rechazo humoral. Aquí tenemos la primera lámina correspondiente al rechazo agudo acelerado. Esta también está teñido con hematoxilina y eosina. Y en vamos a encontrar, en caso de una respuesta inmune severa, una trombosis arterial. En esta arteria señalada también se puede ver la infiltración de células inflamatorias en la pared y la fragmentación nuclear que fue mencionada, ¿no? La cariorrexis. Eso vendría siendo otra tinción tricrómico de Mason. Aquí la glomerulitis va a estar marcada esta va a ser la glomerulitis de un paciente con rechazo agudo severo. Vamos a observar abundantes leucocitos dentro del glomérulo. Así cuando hay monocitos también y polimorfos, es más probable que nos indique, ¿no? que existió un rechazo humoral. Se menciona también acerca de la clasificación de Banff de la glomerulitis, que los cuadros los voy a presentar al final. Con respecto al porcentaje de los glomérulos que han sido comprometidos, especialmente con eso y no de tanto la severidad del glomérulo.
En relación a la inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, en este caso vamos a encontrar depósitos de IgG, IgM y C3 igualmente en lesiones arteriales y capilares. La inmunotinción para C4D es también positiva en paredes de los capilares peritubulares y glomerulares, aunque en glomérulos sea más frecuente encontrar positividad, aún sin demostrarse una respuesta tumoral. Y el último tipo de rechazo es el rechazo agudo. El rechazo agudo tiene una presentación clínica después de la primera semana y antes de los 3 primeros meses del post-trasplante, aunque puede ocurrir en cualquier momento de la evolución o del desarrollo del injerto. La principal presentación clínica que va a haber una elevación de la creatinina con o sin disminución del volumen urinario. Así también puede haber hematuria o proteinuria leve. Y va a ser el más extendido, este tipo de rechazo, que va a afectar a la tercera parte de todos los trasplantes renales. La histopatología se va a manifestar con alteraciones principales en el túbulo, intersticio, arterias y venas. Estos van a estar en grados variables de inflamación con infiltración de linfocitos activados. Y lo más frecuente que se va a encontrar es que cuando hay respuesta inmunológica contra el injerto es infiltración de linfocitos en la pared de las venas y vénulas, a lo que se va a llamar venulitis. Ahora vamos a... Ok, acá hay otra imagen macroscópica de lo que sería un riñón trasplantado con rechazo agudo. Como acá nos indica, hay áreas hemorrágicas en la corteza y congestión en la médula. La imagen no es muy buena, pero al menos es representativa. Ok, ¿qué vamos a tener en esta primera lámina? Esta va a ser la llamada venulitis, que va a ser uno de los hallazgos más frecuentes en la biopsia de injertos renales. Aquí vamos a poder observar linfocitos que van a ocupar la delgada pared de esta vena. Como lo podemos ver, diversos linfocitos, ¿no?, que están en esta pared de la vena. Básicamente es lo principal que se puede ver acá. En esta segunda lámina, con este teñido, vamos a observar la inflamación intersticial ocasionada por el rechazo. Esa se va a caracterizar por infiltrado de linfocitos activados. Vamos a ver marcado edema en todo el intersticio, podemos verlo bastante claro. Un estroma laxo, fibrilar, edematoso que va a separar los túbulos. Está todo bastante separado en este espacio. Y bueno, eso es lo que se vería aquí. Este sería un caso de rechazo agudo túbulo intersticial severo de tipo 1B de Banff. Eso lo vamos a entender luego con esa clasificación. Aquí lo que vamos a ver es una tubulitis principalmente que se va vamos a ver acá infiltración de linfocitos en el epitelio tubular. Estas células inflamatorias van a estar rodeadas con estos espacios claros que vemos acá, que están indicados por las flechas verdes. Y la severidad de este tipo de tubulitis se va a graduar de acuerdo al número de área transversal del túbulo. En este caso van a ser, como acá lo indica, van a ser 5 linfocitos, y esto va a corresponder a un T2. Pasamos de aquí.
Aquí vamos a tener una tubulitis severa en la cual va a haber más de 10 linfocitos por corte transversal en el túbulo. En estos casos podemos evidenciar que hay una destrucción basal del túbulo que está indicado por estas flechas. Y esto se va a graduar como una tubulitis severa T3. La anterior era una T2. Es indicado mayormente por el número de linfocitos, ¿no?, que se encuentra en la severidad. En esta parte de acá vamos a tener una lesión arterial de rechazo. Va a ser una agresión más severa contra el injerto. Vamos a poder ver algunos linfocitos adheridos a la pared del endotelio que han penetrado incluso hasta la capa íntima, indicado por la flecha verde. Esta de aquí también es una tensión con hematoxilina eosina. Es una lesión arterial ocasionada por el rechazo. Va a haber un acúmulo de linfocitos y otras células en la capa íntima. Se va a sumar las reacciones en las células endoteliales. En algunos casos podemos ver agregación plaquetaria o de fibrina. Y esto va a disminuir como se observa la luz de este vaso. Y si esta reducción de la luz del vaso es superior al 25%, se va a considerar un rechazo vascular que es de grado B2. Ya para ir concluyendo con este tipo de rechazo, tenemos esta lámina en las cuales tenemos lesiones arteriales severas de grado V3. Se caracterizan principalmente por inflamación transmural de las arterias, o en este caso específico hay necrosis fibrinoide de la pared. Se presenta nuevamente la cariorexis, un material eosinófilo fibrinoide, y en casi toda la circunferencia de esta arteria, que es de mediano calibre, y estas flechas indican las zonas donde la lesión es más grave o más prominente, ¿no?, donde se observa mucho más. Esa sería la última lámina correspondiente a este rechazo. Aquí vamos a ver capilares peritubulares que están dilatados, tienen múltiples polimorfos y monocitos en su interior, indicado por las flechas, en esta parte, en esta sección también. Aquí un poco se observa. Y este hallazgo que aunado a la positividad para C4D, es el que nos va a dar una sugerencia de que ha habido un rechazo humoral, y lo único que faltaría para confirmar que ha sido precisamente eso sería demostrar que ha habido anticuerpos específicos contra el donante, y podemos confirmar que es un rechazo humoral, un tipo de rechazo agudo. Bueno, y como último punto tenemos a la clasificación de Banff de rechazo. Esta es la clasificación aceptada internacionalmente para graduar el rechazo del injerto renal. Y es conocida como Banff, ya que en esa localidad de Canadá fue donde fue realizada esta clasificación. En esta tabla, no sé si se va a observar muy bien. Si no, pueden dar doble clic encima de la presentación para hacer un pequeño zoom. Tenemos diversas categorías. En total son
5 categorías y una que se considera como otros, que no sería una categoría en sí. La primera categoría refiere a normal o cambios inespecíficos, en la cual no hay ningún tipo de evaluación. La categoría 2 refiere a los cambios mediados por anticuerpos, el cual va a evaluar 3 criterios en relación al rechazo activo mediado por anticuerpos. El primero va a ser evidencia histológica de daño tisular agudo. El segundo va a ser evidencia de interacción de anticuerpos actuales o recientes con el endotelio vascular. Y el tercero va a ser la evidencia serológica de anticuerpos específicos del donante. Esto acompañado de la tinción C4D o la expresión de transcriptores clasificadores para poder deducir que este es un tipo de rechazo agudo mediado por anticuerpos. El rechazo crónico mediado por anticuerpos también va a tener 3 criterios. El primero va a ser la evidencia morfológica del daño tisular crónico. El segundo va a ser idéntico al de la categoría, al del rechazo activo mediado por anticuerpos. Y el tercero también. En la categoría 3 tenemos cambios borderline, que refiere a una sospecha para rechazo agudo mediado por células T. La categoría 4 refiere a rechazo mediado por células T de los distintos grados, como había mencionado, el grado 1A, el 1B, el 2A, el 2B y el grado 3. En el cual el grado 1A hay inflamación intersticial mayor al 25%. En el grado 1B hay inflamación intersticial mayor al 25%, pero comprometiendo el parénquima no fibrótico. En el rechazo crónico activo mediado por células T también tiene sus grados 1A, 1B y hasta el 2. La categoría 5 refiere a fibrosis intersticial y atrofia tubular sin evidencia etiológica específica, el que habíamos mencionado que no se puede identificar fácilmente el estudio histopatológico, que va a tener 3 niveles, el leve, moderado y el severo. En el leve, la fibrosis intersticial y la atrofia tubular van a ser leves, de un 6 a un 25% de la fibrosis intersticial en el área cortical. El moderado va a abarcar de un 26 a un 50% del compromiso, y el severo mayor al 50%. Y en la categoría de otros, tenemos a cambios que no se consideran específicamente de rechazo, como pueden ser enfermedades linfoproliferativas, cambios inespecíficos, necrosis tubular aguda, nefritis intersticial aguda, etc. Y estos son los cuadros que son los criterios cuantitativos, ¿no?, que había mencionado. El V3, el T1, el T2 están aquí. Son en total 9 criterios de evaluación. Vamos a observar principalmente los que mencioné, ¿no? Por ejemplo, aquí están los criterios cuantitativos para tubulitis, el T0, T1, T2 y T3. El T1, que son focos de 1 a 4 células por sección tubular, o por 10 células tubulares, como habíamos visto. Los focos con 5 a 10 células por sección tubular. Y el grado de severidad 3 cuando hay más de 10 células por sección tubular. El V sería cuantitativos para arteritis intimal. En el 0 no hay arteritis. El 1 es de grado leve en al menos una arteria. La B2 es severa con disminución de la luz en al menos 25%, y el grado 3 sería arteritis transmural con necrosis fibrinoide mediado con infiltrado linfocítico. Y así están también la cantidad de tejido adecuado, el criterios cuantitativos para la capilaritis peritubular, y la graduación de la tinción para C4D, criterios cuantitativos para inflamación intersticial en células mononucleadas en todo el parénquima.
Y bueno, eso sería todo por mi parte. Esas son las bibliografías adicionales que usé al artículo proporcionado. Gracias. Muy bien, Arturo. Bueno, César, muchas gracias por tu exposición. Eh, entonces, esta semana estamos viendo lo que es la patología de las enfermedades renales, ¿no? En patología especial. Y pues para seminarios se está utilizando un tema de una patología que no tiene nada que ver con tumores, neoplasias del riñón, sino es una patología muy exclusiva de centros de alta especialización, hospitales de muy alto nivel de complejidad, y es el trasplante, ¿no? El trasplante de órganos no se realiza sino más en la periferia, en hospitales pequeños, no, casi siempre son en hospitales nivel 4 o instituciones ya muy avanzadas, al menos acá en el Perú. Y como su compañero nos mencionó, en lo que respecta a la evaluación histológica del riñón trasplantado o de trasplante renal, hay dos grandes escenarios, ¿no? La evaluación del riñón donante, es decir, antes de que sea trasplantado, para ver si va o no va al trasplante. Y el otro escenario es la evaluación ya del riñón trasplantado, para ver si es que está haciendo algún tipo de rechazo. Básicamente es eso, ¿no? Esas dos categorías hay. Cuando el patólogo primero tiene que ser un patólogo especialista en patología renal. Cuando el patólogo lo llaman, cuando hay algún paciente, un potencial donante, pueden llamarlo a la hora que sea, ya a medianoche, en la mañana, hay siempre un patólogo que está de retén. Tan pronto haya la posibilidad de un riñón para donante, el patólogo tiene que ir a evaluar esos glomérulos, ¿no? Como su compañero nos mencionó, se evalúan biopsias en cuña y se cortan por congelación. En ese momento sale rapidísimo el diagnóstico para ver si ese riñón es adecuado o no para trasplante. Entonces, ya luego de que lo trasplanten, se tiene que ver primero si el paciente está respondiendo bien al trasplante o tiene alguna complicación, ¿no? Y ahí es donde se le busca si es que está haciendo rechazo o no. ¿Y cómo uno puede sospechar que el paciente está haciendo rechazo? Pues generalmente hay alguna manifestación de daño renal, ¿no? Que se puede estar alterando en el paciente, y esto sería como que una indicación de que hay que biopsiar ese riñón trasplantado para ver qué está pasando ahí, ¿no? ¿Y cómo se evalúa? Pues viendo los criterios, que muy bonitas las fotos de esta página que les he pasado. Es una página que se llama Kidney Pathology. Está en castellano y, bueno, en español, y ustedes pueden leer ahí todo lo que es patología renal. Dentro de ellas hay un capítulo de trasplante. Entonces, lo que se evalúa ahí en el riñón trasplantado es criterios que puedan indicar que hay cuál es la causa de ese daño renal, ¿no? Si es que hay rechazo o si ese daño renal es por otra causa, una infección de repente o una necrosis tubular aguda, alguna otra que no esté relacionada al rechazo. Y aparte del reporte o de la conclusión final, hay una clasificación que se llama BAMF, ¿no? Su compañero lo mencionó. Se llama BAMF porque es una localidad que está en Canadá, en donde hace tiempo se fueron desarrollando los primeros encuentros, los primeros convenios, las primeras reuniones entre expertos para proponer la clasificación del trasplante renal, ¿no? La clasificación BAMF. Entonces, ¿qué es BAMF? BAMF solamente es una especie de escala de puntaje, ¿no? Que uno siempre tiene que informar, y es como que lo que intenta es homogeneizar los términos para que los nefrólogos también entiendan lo que estamos describiendo, ¿no? ¿A qué categoría pertenece ese riñón que se ha biopsiado, ¿no? Entonces, ¿cuántas categorías hay de BAMF? Hay 6, ¿no? 6 categorías de BAMF, en donde les voy a pasar acá un resumen que tengo. A ver, para que vean la tablita.
Ya, entonces, en conclusión, la tabla que puede parecer muy extensa en el artículo porque está muy detallada, se resume en 6 tipos de BAMF. Recuerden, esta es la evaluación histológica del riñón trasplantado, ¿no? Y es fácil, solamente hay 3 categorías de rechazo y las otras 3 son de no rechazo, ¿no? En la primera estamos viendo una biopsia normal, una biopsia en donde la explicación de la falla de ese riñón no se puede ver en la histopatología, por eso se reporta como una biopsia normal. En el BAMF2 van a encontrar, en el 2, en el 3 y en el 4 hay rechazo. ¿Pero qué rechazo? Su compañero también nos mencionó. Hay varios tipos de rechazo, ¿no? Por ejemplo, el 2 corresponde a los cambios o al rechazo por anticuerpos. ¿Anticuerpos de qué? Anticuerpos antidonante. Anticuerpos que el receptor, la persona que ha recibido el riñón, ha producido contra el riñón ajeno. Entonces, eso se llama anticuerpos antidonante. Y eso puede ser la causa de hacer un rechazo humoral, ¿no? O BAMF2. El rechazo que no está muy relacionado a los anticuerpos, pero sí por la fisiopatología de los linfocitos T, es el rechazo que estaría en el BAMF4. En el BAMF3 es como algo medio sospechoso de rechazo por células T, entonces se considera como limítrofe, ¿no? O borderline. Entonces solamente son esas 3 categorías de rechazo. Y otra vez volvemos a las 5, en donde no hay rechazo, pero sí hay un daño que se conoce como nefropatía crónica esclerosante del injerto, en donde básicamente se va a ver fibrosis y atrofia. Por eso es crónico. Ustedes saben que la fibrosis y atrofia no es un fenómeno agudo, es un fenómeno que demanda bastante tiempo hasta que se fibrose un tejido. Entonces, nefropatía crónica. Y en las 6, en el BAMF6, sería pues las otras patologías que puedan relacionarse a algún daño renal en un riñón trasplantado. Por ejemplo, una infección por citomegalovirus o por poliomavirus de las células epiteliales del riñón. También puede ocasionar falla aguda, ¿no? O una necrosis tubular aguda, una nefrotoxicidad por otras causas. Puede ocasionar un daño renal, pero no está dentro de las categorías de rechazo, ¿no? Entonces, en resumen, esos son los 6 tipos o las 6 categorías de la evaluación del trasplante renal, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, en el hospital donde laboro, que es el Hospital Rebagliati, es un hospital de muy alto nivel de complejidad y sí se hace trasplante renal. Y hay un patólogo que es el especialista en patología de riñón, ¿no? Y ellos son los que están todos los días reportando en los diferentes pacientes qué características histológicas hay y qué tipo de BAMF tiene, ¿no? En el riñón trasplantado. Características histológicas que su compañero ya nos mencionó, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, la más característica es esta, la tubulitis, por ejemplo. ¿Cuánto le ponemos de BAMF? Depende de cuánta inflamación tenga, ¿no? Y abajo está la leyenda, ¿no? Puede ser una tubulitis T1, tubulitis T2 o tubulitis T3. Por ejemplo, lo más leve, T1, es que solamente haya 1 a 4 linfocitos en cada en cada túbulo. Pero, por ejemplo, en este túbulo de acá del centro, el grande, yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay como 15 linfocitos metidos en el túbulo grande del centro. Entonces, sería una tubulitis T3. ¿No? Entonces, así más o menos se van poniendo los puntajes para todas las categorías que su compañero mencionó, ¿no? Por ejemplo, cuánto tiene de inflamación en el intersticio. Vean, aquí no son los túbulos, acá es el intersticio renal el que está inflamado. Se va a la tabla y se le pone un puntaje, ¿no? ¿Qué más hay? Hay glomerulitis, cuántos linfocitos están dentro de los glomérulos, ¿no? Un porcentaje, siendo de más leve G0 hasta G3, ¿no? Y así es como se va poniendo el puntaje para finalmente ya decir a qué categoría de BAMF pertenece, ¿no? Entonces,
así es como básicamente se enfoca el tema de trasplante. Una vez más a su compañero, gracias, se nota que has entendido muy bien la exposición. Y como les mencionaba, chicos, para cualquier tema de patología renal no tumoral, les recomiendo esa página, ¿no? Kidney en inglés, Pathology en inglés también, Kidney Pathology o kidneypathology.com. ¿Ya? Es muy buena para patología renal no neoplásica, ¿no? Porque otro tema muy aparte ya son los tumores renales que no se han tocado en este seminario. Muy bien, chicos y chicas, entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta de repente para el expositor, algo que quieran ustedes aportar? Ariana. Sí, doctora, tenía una pregunta, disculpen, no sé si podría responder. En la lectura decía que las biopsias donantes solo se hacían, o sea, no se hacían siempre, solo se hacían, por ejemplo, en casos de que el donante tenga hipertensión, diabetes, o otro problema así, ¿no? O sea, por ejemplo, un adulto mayor. Pero usted menciona que aquí, bueno, al menos en su sede hospitalaria sí se hacen, ¿verdad? Esto, bueno, en Perú entonces sí se harían rutinariamente las las biopsias del donante. Sí, mira, yo tengo entendido que sí, cuando hay un potencial donante es donde mandan esa biopsia para hacer el operativo de trasplante, ¿no? Entonces, eso podría suceder en mi hospital, pero como tú dices, y la literatura también lo dice, ¿no? Pueden haber criterios para biopsiar a este donante, ¿no? Y de repente algunos no sea necesario hacerlo. ¿Cuándo pueden haber criterios? Por ejemplo, si no conoces los antecedentes del paciente o es un paciente mayor que pueda tener algunos factores de riesgo, habría que asegurarse mejor biopsiando para evitar toda una cirugía por gusto, ¿no? Y una alta morbimortalidad en el pobre paciente que va a recibir un riñón enfermo, un riñón que va a fallar, ¿no? En cambio, a veces hay otros escenarios en los cuales ya se conoce al paciente, se sabe que es un paciente joven, de repente es un familiar, que no tiene mayores antecedentes, ya se le hizo todos los exámenes, ya se evalúa el riñón y pues en ellos ya no sería necesario biopsiar, ¿no? Hacer el operativo. Sí, es muy interesante. Cuando era residente pude ir a algunos operativos de trasplante cuando de pronto decían, no, sí, que tenemos un paciente que acaba de fallecer en un accidente de tránsito, ¿no? Y 50 años, así que por favor el patólogo tiene que ver si va a ser un donante óptimo o no se puede, ¿no? Y lo mismo pasa con hígado, trasplante de hígado. También hay operativo para trasplante de hígado, son los dos trasplantes que se realizan con mayor frecuencia en el hospital, ¿no? Otro mundo aparte es el trasplante de corazón, por ejemplo, que se hace en el INCOR, en el Instituto Nacional del Corazón. Por ejemplo, en mi sede, en Revaleti, no hacen trasplante de corazón y ahí no tenemos patólogos que vean corazón, ¿no? Entonces, todo depende de los protocolos institucionales también. A ver, un ratito, chicos. ¿Quién había participado? Ariana, ¿no? Ah, sí, doctora. Ahí. A ver, Roxana, ¿deseas decir algo? Sí, doctora. Tenía una pregunta. Si bien hemos estado hablando acerca del rechazo en trasplantes, quería saber qué tanto puede aportar en este caso las células madre para evitar el rechazo en el caso de trasplantes. Eso sería una buena pregunta para Arturo. César, ¿has leído algo sobre el tratamiento o preventivo de los rechazos? Porque desde el punto de vista histopatológico yo no te podría responder esa pregunta. O en todo caso tú que has averiguado, porque seguramente si lo preguntas es porque sabes algo sobre eso, ¿no? ¿Quién era la persona que habló? Disculpen. Roxana Carranza, doctora. Sí, lo que yo había leído en alguna oportunidad sobre células madre era que, bueno, tenemos estas células madre embrionarias y las células madre adultas, y habitualmente se utilizan mucho más las adultas por el tema de ética, ¿no? Se evita mucho el tema de las células madre embrionarias, pero pueden sí tener algún tipo de beneficio en este caso de trasplantes para
digamos, evitarle el inmunorrechazo, que es frecuente, ¿no?, que se pueda dar. Entonces, por eso mi pregunta, ¿no? Quería saber qué tanto es que puede aportar. Sí, es interesante, más que una pregunta lo deberías presentar como un aporte. Con lo que respecta al tratamiento de rechazo, casi siempre implica primero saber qué tipo de rechazo es, ¿no? Si es por anticuerpos, hay que tratar de eliminar esos anticuerpos. Si es por células, hay que tratar de bajar la inmunidad celular, ¿no? Con fármacos. Y hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, si uno ve una biopsia y le pone que es rechazo, el nefrólogo lo que va a hacer es inmunosuprimir más a ese paciente para que su riñoncito no se siga afectando por la inmunidad, ¿no? ¿Y qué pasa si en realidad no era un rechazo? ¿Qué pasa si era una infección? Entonces esa inmunosupresión va a aumentar la infección, ¿no? Porque el paciente no va a tener inmunidad para combatir, por ejemplo, el virus que estaría ahí. Entonces, en ese aspecto sí el tratamiento es importante de la patología. Betsabe, ¿tienes la manito también ahí para intervenir? Sí, doctora, una consulta, más que todo una duda. Por ejemplo, en lo que respecta al trasplante de corazón, tengo entendido que hay un lapso de tiempo en el que este órgano es viable, ¿no?, para realizar el trasplante, que me parece que eran 3 o 5 horas, no me acuerdo bien. Pero en el caso, por ejemplo, de riñón, ¿hay un lapso de tiempo igual para que este órgano sea viable para poder ser trasplantado? Igual, Betsabe, es muy, muy interesante tu pregunta. El lapso de tiempo en realidad no lo conozco porque yo no veo trasplante renal y probablemente ese sea un tema más de los nefrólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque los nefrólogos son los que indican qué paciente va a ser un probable donante, ¿no? Entonces ya cuando llega a patología es porque ya ha pasado por todos esos temas, ya ha pasado por todas esas exclusiones, ¿no? No van a mandar un riñón a patología, por ejemplo, que ya haya pasado el lapso de tiempo adecuado, ¿no? Entonces sí, muy interesante saber tu pregunta. César, Arturo, ¿tienes algún comentario al respecto? Bueno, doctora, con respecto al tiempo de en cuánto se puede trasplantar un riñón, en el artículo no lo mencionaba, lo investigué, pero sí había en el mismo artículo otras dos partes que hablan más extensamente de otras afecciones renales, como por ejemplo toxicidad por algunos medicamentos, luego el trasplante renal, el rechazo crónico, también se menciona en la parte 2. No le he podido exponer, pero sería interesante darle una revisada, ¿no? Esas otras dos partes del mismo, porque son dos partes del mismo artículo. Y refieren a más, a más rechazos, esta vez en relación tanto a fármacos, algunos virus y otros factores que nos han mencionado. Bueno, eso sería lo que quería agregar. Sí, muy bien, muy bien. Y bueno, mencionarles con respecto a los tiempos en patología, sobre todo del trasplante, es que se hace por congelación. Ya, el estudio. ¿Alguien sabe qué es congelación? Ah, creo que acá había una intervención. María Fernanda García, ¿tú sabes qué es una biopsia por congelación? No, doctora, estaba levantando la mano porque tenía una pregunta. Ah, ok. Bueno, ¿alguien sabe qué es un estudio por congelación, chicos, en la evaluación del trasplante renal? Bueno, la biopsia por congelación es una manera de hacer la evaluación histológica lo más rápido posible. ¿Ya? Porque cuando ustedes conocen las biopsias que su compañero nos presentó, que son coloraciones con hematoxilina eosina de cortes histológicos gruesos, vale decir 4 milímetros, ¿no? Que se pueden pintar con tricrómica y todo eso que ya ustedes conocen de memoria. Ese proceso generalmente demora 2 días, ¿ya? Lo mínimo que demora es un día, es decir, mínimo una noche. ¿Cómo así? El tejido llega al laboratorio,
pasa por primero la inclusión en parafina, ¿no? Primero los cortes, la inclusión en parafina, luego pasa a un procesador de tejidos toda la noche por múltiples grados de alcohol. Al día siguiente, ese taco de parafina lo cortan, luego lo tiñen, y todo esto demora más o menos 24 horas. Entonces, ¿se imaginan si valoramos así un donante, ¿no? No, el paciente no estaría 24 horas esperando a ver si ese riñón, mejor dicho, el riñón no estaría esperando 24 horas a que el patólogo lo vea microscópicamente, ¿no? Por eso es que se hace una biopsia por congelación. Una biopsia por congelación, ¿qué es? Es reemplazar la parafina. Porque ¿para qué sirve la parafina? Para hacer el tejido más compacto y que se pueda cortar en un micrótomo y que salga bien íntegra su arquitectura en la microscopía, ¿no es cierto? Para eso es la parafina. Es como darle una especie de molde al tejido, ¿no? En cambio, en una congelación lo que se hace es congelar el tejido. Cuando ustedes congelan una carne, por ejemplo, se pone recontradura, ¿no es cierto? Y ¿qué es esto? Le están dando una forma más sólida, más íntegra, una mayor consistencia, de tal manera que el corte va a ser también mejor conservado en la arquitectura de ese tejido. Eso es una biopsia por congelación. Llega a la cuña, en este caso renal, y se congela. Se congela en un aparato que se llama criostato. Se congela en cuestión de segundos, ¿ya? Y en segundos ya tienen, en lugar de una cuña de riñón blandita, tienen una cuña congelada y bien dura. De esa manera pueden cortar el tejido inmediatamente. Igual se pone en láminas histológicas y se tiñe con HE. La coloración HE también se puede hacer en tejido congelado. De esta manera, en menos de 10 minutos, el tejido ya se puede ver al microscopio. Eso es una biopsia de congelación. Esto hace que el tejido evaluado pues, se vea más rápidamente, ¿no? Y no se espere todas esas 24 horas o toda la noche que se procese por parafina, como ustedes ya han visto hasta ahora, todas las imágenes. Ya después de que ya se le da la respuesta en ese momento a los interesados, se puede ese tejido congelado ya procesar como el resto de tejidos en la parafina para sacar ya un diagnóstico definitivo de lo que fue la congelación. Porque de todas maneras la sensibilidad de las congelaciones no es la misma que de los tejidos procesados en parafina, ¿no? Si no, sería muy fácil congelar todas las biopsias y reportarlas todas en biopsias, pero no se ve igual de bien el microscopio. Y no solo se usa para riñón, no se lleven la idea de que las biopsias por congelación son solo para trasplante. Al contrario, es lo menos que se ve, ¿no? Porque operativos, por ejemplo, en el hospital, tengo una idea de que es un operativo cada 6 meses o cada 4 años. Cada 4 meses, ¿no? Más o menos. O sea, no es que sea un tema muy frecuente de tratar. En cambio, más se utilizan congelaciones todos los días para diagnóstico de cáncer en otros órganos, ¿no? Todos los días mínimo hay 2 o 3 biopsias de congelación de pacientes que están en sala de operaciones y que en ese momento los cirujanos quieren saber si ese tumor que están operando es cáncer o no, para definir la conducta quirúrgica, ¿no? Entonces, ahí es donde más se utilizan las biopsias de congelación, en diagnósticos intraoperatorios durante la cirugía de neoplasias o de tumores para ver qué tipo de cirugía van a hacer, ¿no? Por ejemplo, un ovario, digamos que sale una paciente con quistes en los ovarios, que por ecografía se ven un poco grandes, de repente un poco sólidos, ¿no? Y el cirujano le dice a la paciente, mira que tu quiste no estoy muy seguro de que sea maligno, pero se ve un poco irregular. Entonces te vamos a operar el quiste, pero necesitamos saber en el momento de la cirugía si es benigno o maligno para ver si lo vamos a operar como benigno o lo vamos a operar como maligno, porque son diferentes las cirugías, ¿no? Si es maligno, de repente tenemos que hacer una cirugía radical, erradicar los 2 ovarios, sacar el útero, hacer una limpieza quirúrgica.
Y si es benigno, solamente quitamos el quistecito, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen el diagnóstico tan rápido en cuestión de minutos para saber cómo se le va a seguir operando a esa paciente con una biopsia por congelación, ¿no? O sea, llega el ovario de patología y lo congelan. Congelan un fragmento, el patólogo dice en ese momento cáncer y ya cambian el método quirúrgico, ¿no? Entonces, eso es biopsia por congelación. Muy bien, chicos, entonces la pregunta del tiempo sirve para que más o menos sepan qué cosa es, porque por lo visto nadie tenía mucha idea de lo que era una biopsia por congelación. Muy buena pregunta, Rodrigo. Acá veo que has puesto un texto, ¿no? A ver, dice un riesgo. Sí, sí, claro. A ver, un ratito, porfis. Rodrigo. Ya. Sí, la biopsia, bueno, el riesgo me imagino que te refieres a qué tan certero sea el diagnóstico. Y efectivamente la posibilidad de fallar aumenta porque el tejido congelado no se ve tan bien como un tejido cortado por parafina en el microscopio. Entonces, sí, puede haber esa poca reproducibilidad entre el diagnóstico que se hizo en la congelación versus ya el control del tejido que se cortó por parafina, ¿no? Pero justamente la idea es tratar de tener experiencia en estos diagnósticos, ¿no? Para que esa concordancia sea lo mejor posible, ¿no? Lo más alta posible. Pero sí ha ocurrido muchas veces que en la congelación no se puede definir el diagnóstico definitivo. Y se le tiene que responder así al cirujano en ese momento, ¿no? Por teléfono, porque casi siempre es por teléfono. Los patólogos estamos en el inframundo, o sea, en el sótano, junto al mortuorio, y los cirujanos están en la sala de operaciones, ¿no? Super VIP. Entonces, mandan el ovario, mandan el tumor, y nosotros lo procesamos y por teléfono les decimos el diagnóstico. Y ahí a veces les podemos decir, lo siento, pero no puedo definirlo, es un tumor muy grande, tengo que mapear bien, tengo que hacer más cortes y con un tejido congelado no se va a poder definir, así que el diagnóstico se deriva. Muy bien. A ver, Roxana Carranza. Sí, doctora, solamente quería preguntar si es que ese proceso de congelamiento se llama criopreservación o se refiere a otro. No, se refiere a otra cosa. La biopsia, el método de congelación se llama así biopsia de congelación. O a veces también se llama diagnóstico intraoperatorio, ¿no? Porque dentro de la cirugía el patólogo está diagnosticando. ¿Por qué es mejor decirle diagnóstico intraoperatorio? Porque no siempre se congela el tejido, a veces solamente se le hace una impronta citológica, por ejemplo, los tumores del cerebro. Y con esa impronta citológica los patólogos podemos decir qué diagnóstico es y no necesariamente congelarlo, ¿no? Entonces, sí, el término correcto es una biopsia intraoperatoria. Casi siempre se congela, a veces se hace impronta citológica. Y en inglés, en los libros, lo van a encontrar como frozen sections, ¿no? Secciones congeladas. Sí, y es interesante que ustedes conozcan este término, porque entre muchos amigos, colegas que tengo, ¿no? Que a veces me preguntan, ¿qué tal, no? ¿Qué haces, no? Una conversación casual, y yo les digo, estoy de congelación. Y nadie entiende, ¿no? Y son colegas, ¿no? De congelación, dirá, pues, ¿qué está haciendo, no? Y es una técnica que no es muy, muy conocida por otras especialidades, ¿no? En el ámbito médico. A ver, María García. Doctora, sí, yo tenía la siguiente pregunta, y es que, por ejemplo, las glomerulopatías, como las glomerulonefritis, recidivan, pero en el riñón trasplantado, ¿es posible eso? Sí, por supuesto que es posible. Sí se puede encontrar la misma patología como una recidiva. Y no solo la misma, a veces pueden haber otras patologías que en otros pacientes serían primarias y también se pueden ver en un riñón trasplantado. Muy Doctora, bien. y en el caso de, creo que es la de cambios mínimos la que afecta a los niños,
por ejemplo, si su riñón está ya afectado a tal grado que quizá no se requiera un trasplante renal, ¿se le puede hacer un trasplante renal a un niño o es una contraindicación? Porque no lo encontré en contraindicaciones. Sí, de hecho, la mayoría de pacientes trasplantados que se ven en el hospital, por ejemplo, son niños, son pacientes pediátricos. Ujú. Muy bien. Ok, gracias, doctora. Ah, ok, gracias a ti, María. A ver un ratito, déjame. Ya. Ahora tenemos una intervención de Adrián Morón. Sí, doctora, buenas noches. Quería hacer un aporte. Yo me acuerdo haber leído alguna vez sobre la clonación terapéutica, que bueno, es básicamente, ¿no? Lo que dice es clonación de órganos y era bueno, utilizado, ¿no? Como respuesta, ¿no? Ante estas diversas, ¿no? Bueno, consecuencias, ¿no? De realizar una donación de órganos, ¿no? Por las diversas incompatibilidades que puede generar, ¿no? Y creo que el principal obstáculo era el por así decirlo, la ética, ¿no? Por la utilización, ¿no? De estos, de tecnología reproductiva, ¿no? Por así decirlo, de los nuevos órganos, ¿no? Pero sí, estaba, también me hizo acordar, ¿no? Que sí, pues todos estos efectos, ¿no? Bueno, podrían, ¿no? Resolverse, ¿no? En el caso de que se pueda, ¿no? Aplicar, ¿no? Esta, la clonación de órganos, ¿no? Básicamente la persona, ¿no? Daría una célula para que, bueno, se pueda reproducir, en este caso, un riñón, ¿no? Y pueda obtener uno del mismo, ¿no? Y como, bueno, es de su misma célula, ¿no? No habría ni una incompatibilidad, ¿no? Y asimismo, no con otros órganos, no solamente en el riñón, ¿no? Sí, muy bien, Adrián, ¿no? Como tú dices, hay tecnologías que todavía, científicas que todavía se ven prometedoras y justo con respecto a lo que tú mencionabas, ¿no? Me vino a la mente el nombre del científico peruano Anthony Atala. Él es un peruano que hace en el extranjero, por supuesto, en Estados Unidos, impresión de órganos, ¿no? Entonces regenera tejidos y los imprime en una especie de impresora de tejidos, ¿no? Por ejemplo, puede imprimir fragmentos de piel para pacientes quemados o puede hacer la investigación en otros órganos como vejiga, ¿no? Para, para poder supuestamente intentar implantar alguna vez a un paciente, ¿no? Fabricar tejido humano en una impresora. Entonces, sí, son métodos que todavía son, ¿qué les digo? Están siendo desarrollados todavía, ¿no? Y no se han definido ya como una constante como tratamiento, ¿no? Y de hecho, ojalá algún día se consiga porque también hay un tema de costo que es muy difícil que por lo menos a corto plazo se pueda superar en países como el nuestro, ¿no? Muy bien, chicos y chicas, entonces eh, con eso estaremos dando por finalizado el seminario de hoy de patología renal. La próxima semana tenemos a a ver, un ratito, ya. A la alumna Karen Oliva, que, bueno, de nuevo vamos a hacer neoplasias malignas y esta vez vamos a ver la neoplasia maligna de próstata, ¿no? Una de las neoplasias más frecuentes en los varones y exclusiva, por supuesto, de ellos. Entonces, la próxima semana nos encontramos con el cáncer más frecuente en la próstata, que es el adenocarcinoma acinar prostático. Nada de ductal, ¿ah? Adenocarcinoma acinar. Ya la próxima semana ustedes van a ver cuál es la diferencia entre un acinar, un ductal, por qué es un adenocarcinoma y no un carcinoma a secas, ¿no? Y cuántos tipos de adenocarcinoma acinar hay. Esto depende del Gleason, ¿no? Si es un Gleason bajo o un Gleason alto, va a variar bastante el diagnóstico. Muy bien, chicos, entonces nos encontramos el siguiente lunes. Gracias a todos por estar atentos y cuídense. Hasta la próxima.